el apoyo de nuestra estimada coordinadora. Sí se me escucha, ¿verdad, Nicole? Sí, mi, sí se le logra escuchar. Ya, disculpen. Bien, hoy se está haciendo se está realizando la sesión número 5. Ya. Nuestro tema el día de hoy es primeros auxilios en quemaduras e intoxicaciones. Y bueno, al hablar de intoxicaciones, también hablamos de lo que es el envenenamiento. Bien, eh, pasamos a la siguiente diapositiva, Nicole. Bueno, como todas las sesiones, nosotros tenemos los temas de quemadura, los primeros auxilios en casos de quemadura. Vamos a ver el punto entre intoxicación y envenenamiento, ambos con sus primeros auxilios, y como todas las diapositivas, nosotros llegamos a unas conclusiones que va a ser los resumen de todo lo que estamos viendo ahora en la sesión número 5. Bien, pasamos a la siguiente. Y ya, Nicole, no sé si me podrías ayudar a aperturar este video. Este video es un spot publicitario del Hospital del Niño de aquí de Perú. Este video hace notar, Jugar en eh, casa. gracias, este video hace notar un evento cotidiano, ¿ya? Que nosotros tenemos en casa, ¿no? Al momento que realizamos la preparación de los alimentos, pero ¿quién nos acompaña al momento de realizar estos alimentos, ¿no? La preparación, pues son nuestros niños, ¿no? Estimada Nicole, ¿podrías darle ahora sí play al video? Jugar en casa no siempre es seguro. No es tu culpa. Tú solo eres un niño. Mira lo que tienes a tu alrededor. Un segundo puede cambiar la vida y el futuro de tu hijo. No más niños quemados. El agua hirviendo acaba con la diversión de tus hijos. Listo, gracias Nicole. Bien, entonces como han podido observar, el video que les había traído tiene que ver mucho con las acciones que nosotros realizamos de manera cotidiana, pero no nos damos cuenta al momento que estamos también exponiendo a riesgos, ¿no? En este caso estamos exponiendo a riesgos a personas vulnerables como son los niños, ¿no? O también si tenemos en casa adultos mayores, ¿no? Bien, entonces ahora sí, pasamos a nuestra primera diapositiva de la sesión número 5. En esta sesión habíamos hablado acerca de la definición de quemaduras. En caso de ella refiere que se puede ocasionar por agentes físicos, ¿no? Entre ellos podemos encontrar los sólidos, líquidos o gaseosos. Entre los químicos tenemos a las sustancias ácidas alcalinas y, bueno, las eléctricas, que se pueden dar a través de las descargas eléctricas, ya sea de manera natural, ¿no? Que también ha pasado, es muy raro, pero sí ha pasado en algunos países, ¿no? Otra vez o a través de las radiaciones. Bien, entonces, una quemadura grave, ¿no? Refiere que puede poner en peligro la vida de la víctima y por lo tanto requiere una atención médica inmediata. Bien, igual como todas las intervenciones o cuidados que nosotros debemos de realizar, ¿ya? Nosotros tenemos que considerar antes de una atención que el lugar sea seguro para que nosotros podamos intervenir también y no afectar nuestra salud. Recuerden que cuando nosotros tengamos que atender pacientes con este tipo de lesiones de quemaduras, ¿ya? Tenemos que verificar el agente causal, ¿ya? Y nosotros, entre los agentes causales que ya habíamos mencionado, pues son los que ustedes observan en la definición. Sabiendo esto, yo puedo realizar mis primeros auxilios, ¿ya? Así que sí es importante conocer la causa. ¿Qué es lo que ha ocasionado esta quemadura? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, estimada Nicole. Bien, para valorar la gravedad de la quemadura, nosotros vamos a considerar pacientes que presentan lesiones de quemaduras de tercer grado, ¿ya? Estos pacientes que tienen
lesiones de tercer grado por quemaduras, ya sea cualquiera de las causas, va a ser un paciente con mal pronóstico de recuperación, al igual que los de segundo grado, con una superficie afectada mayor al 10% en caso de los adultos, y en caso de los niños y ancianos, el 5% si es una quemadura de segundo grado, ¿ya? Para pacientes con quemaduras de primer grado, con la lesión afectada en toda la superficie entre 50 y 60%, se habla de que es una paciente con mal pronóstico también. Otra de la valoración a través de la gravedad es cuando las lesiones por quemaduras se ubican también en zonas como pliegues, ¿ya? Eso también puede generar lesiones graves, ¿no? Y que el paciente va a tener un difícil progreso, ¿no? En cuanto a la recuperación de su salud. ¿Qué otra cosa más nosotros vamos a valorar, ¿no? Si nosotros observamos que la localización de la quemadura, ¿no? Está en una zona noble, ¿ya? Por ejemplo, como el cráneo, cara, cuello, axilas, la mano o el área genital. Esas son áreas también que son tan sensibles y es muy difícil a veces, como en zonas de pliegues o en esas zonas que hemos mencionado, son muy difíciles los cuidados, ¿no? El tratamiento post quemadura. O sea, nosotros podemos brindar los primeros auxilios fuera del hospital. Ahora, cuando esta persona llegue, ¿no? A una zona especializada, como un centro asistencial con área de quemaduras, ¿no? Con el servicio de quemaduras, y ellos tengan que realizar los tratamientos, eh, perdón, estoy viendo los mensajes. Creo que no se escucha muy bien. Sí, sí se logra escuchar. Ah, ya, disculpen, es que vi un mensajito. Creo que yo estoy hablando muy bajo. Perdón. Bien, entonces referíamos que si esta localización en estas zonas, eh, como pliegues, ¿no? O zonas de difícil recuperación de los tejidos, ¿ya? Eh, Va a tomar un tiempo, ¿ya? Para poder recuperar esta parte que se ha lesionado. Entonces, el paciente de repente puede recuperarse, pero esa fascia que se ha perdido, ¿no? Ese tejido que se ha perdido por las quemaduras, ya puede, de todas maneras, ocasionar un problema grave de salud. Imagínense si el paciente tuviera una quemadura en el rostro. Si es así, va a haber mucha dificultad, no solamente estética, sino también el paciente va a ser muy difícil de que pueda respirar con normalidad, porque la entrada ha sido quemada, la nariz o la boca. Al momento de que consume alimentos también, esa persona va a tener esa dificultad para poder deglutir, ya que toda la zona de la cara ha sido afectada por la quemadura. Entonces, acarrea muchos problemas de salud cuando son en estas zonas blandas o sensibles. Bueno, y hablando también de las quemaduras por inhalación, ¿ya? De humo, esto también puede ocasionar problemas porque estos tipos de quemaduras al momento de inhalarse se van a afectar órganos internos, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta afectación en órganos internos? Lo que puede suceder es que a futuro el paciente sufra, ¿no? Con alguna de estas enfermedades por quemadura, y el tipo de rehabilitación que va a tener esa persona va a ser larga, porque va a tener que entrar a rehabilitación de fisioterapia respiratoria. ¿Qué otra cosa más puede afectar por inhalación? De alguna manera puede ser que pase también al estómago, entonces también puede crear irritabilidad, ya puede crear úlceras o lesiones. Entonces, más adelante la persona va a tener que ir a otro tipo de servicios, ya no por quemadura, sino por otros servicios de especialidad, como el área de neumología o el área de gastroenterología. Bien, estimada Nicole, siguiente diapositiva.
Bien, vamos a observar las quemaduras, pero esta vez por su profundidad. Nosotros tenemos, según la profundidad de las quemaduras, tres tipos de quemaduras. Tenemos la de primer, segundo y tercer grado. Ahora, para nosotros reconocer cada una de estas quemaduras, ¿ya? Vamos a tomar de referencia las capas de la piel. Entonces yo les hago hincapié y un recordaris, ¿ya? De cuáles son las capas de la piel. Eso nos han enseñado en la escuela, así que solamente nos queda recordar, ¿no? La primera capa es la primera capa de la epidermis, luego sigue la dermis y luego la hipodermis. Ahora, estas tres capas, de esa manera yo voy a tomar de referencia, ¿para qué? Para saber cuál de estas capas han sido afectadas, ¿bien? Y voy a reconocerlas a través de sus grados. Si yo, por ejemplo, tomo como referencia la primera capa, que es la capa superficial de la piel llamada epidermis, es ella la que al lesionarse va a tomar el nombre de quemadura de primer grado. Bien, entonces, ¿cómo yo voy a reconocer este tipo de quemaduras de primer grado? Primero, las señales que nosotros vamos a reconocer en este tipo de quemaduras, se va a observar la piel enrojecida, piel seca. Va a haber dolor intenso por el ardor, ¿ya? Inflamación moderada y una gran sensibilidad en el lugar de la lesión. Entonces, díganme ustedes qué tipo de quemadura de primer grado han observado o cuál es la más común que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la época de verano. Les invito a que escriban a través del chat. ¿Ustedes ya han visto o de repente alguno de ustedes ha sufrido este tipo de quemadura de primer grado, ¿no? Recordando estas señales de identificación? Ya, muy bien. Gracias, Melissa. Gracias, Pastor. Vamos a considerar las quemaduras de primer grado más comunes son las quemaduras ocasionadas por el sol, ¿no? ¿Quién no ha ido a algún lugar recreativo, ha ido a la playa y ha sido y no se dio cuenta, de repente no se colocó un protector solar y estuvo expuesto, ¿no? De manera directa y por mucho tiempo al sol? Y cuando llegaron por la noche a sus casas, no sintieron un calor en esa zona donde la piel donde estuvo expuesta. Van a sentir dolor, van a sentir ardor, ¿no? Ese tipo de quemaduras es una quemadura de primer grado. Bien, solamente se va a observar un color enrojecido con presencia de dolor. Obviamente también va a haber resequedad y dolor. ¿Por qué? Dolor porque como está en la primera capa superficial, es ahí donde pues se ubican las terminaciones nerviosas. Entonces esa es donde el paciente siente mucho dolor porque se afecta justo esa primera capa de la piel. Bien, Melissa mencionaba cuando nos cae agua caliente. Justo ahora vamos a ver ese tipo de situación. También eso lamentablemente son episodios que se pasa de repente en el hogar, ¿no? Por algún tipo de descuido de parte de nosotros que somos los adultos, ¿no? Y otra persona, no solamente niños y adultos mayores, también personas de nuestra edad, de casualidad, ¿no? Pueden ser víctimas de este tipo de accidentes. Entonces, eso lo vamos a ver, sí, es verdad, pero en otro tipo de quemadura, otro grado de quemadura. Bien, estimada Nicole, siguiente diapositiva. Bien, gracias. Bien, entonces, como para que podamos observar a qué hacemos referencia nosotros cuando hablamos de una quemadura de primer grado, vean ustedes, esta es una imagen de un antebrazo que ha sufrido una quemadura de primer grado. Esta quemadura de primer grado lo que se ha hecho es captar una pequeña porción de esa parte de la piel y aquí ustedes vean, ha sido ya dividida, ¿no? De acuerdo a las capas que nosotros hemos mencionado, ¿no? Que es la primera capa, que es la epidermis, la que está en el medio es la dermis, ¿no?
y la parte final que es la hipodermis o también llamado tejido subcutáneo. Entonces, en este tipo de quemaduras, ya, de primer grado, viene afectado por esta lesión solo en la primera capa que es la epidermis. Y noten ustedes en la imagen del antebrazo, se observa enrojecido. Solamente se ve un enrojecimiento, nada más. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque ahora lo vamos a poder diferenciar con los otros tipos de quemaduras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estimada Nicole, nos vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, ya estamos en quemadura de segundo grado. Para la quemadura de segundo grado, ya en esta vamos a tomar en consideración la siguiente capa de la piel, ¿ya? Que es la capa de la dermis. Entonces, en ella va a estar, va a profundizarse la lesión, o sea, va a afectar la parte superficial, que es la epidermis, luego va a pasar a la dermis. Y esta situación de afectación entre las dos capas se va a considerar como una quemadura de segundo grado. Ahora, ¿cómo se diferencia con la primera? Sus características y la más de repente representativa en cuanto al tipo de quemadura de segundo grado es la formación de las ampollas, ¿ya? Entonces ustedes, ahora sí, de repente de casualidad, se han lesionado al momento que estaban cocinando, pegaron un poco, ¿no? El dedo, la mano en la olla o en la sartén caliente y cuando terminan, obviamente el dolor sí se va a percibir, va a haber un dolor intenso. Ustedes van a notar que en la piel, ¿no? Se formó como una especie de globito con agua dentro, ¿ya? Esas son las ampollas famosas que se dan cuando el paciente ha estado expuesto a una quemadura y en este caso para poderla clasificar en caso de la profundidad sería una quemadura de segundo grado. Entonces, si alguna vez ustedes han sido víctimas de ese tipo de quemaduras con presencia de ampollas, esa es una quemadura de tipo segundo grado. Bien, entonces, ¿qué otras señales se agregan a esta quemadura de segundo grado? Son el dolor intenso, que se va a llevar entre 10 a 21 días. Va a haber una inflamación del área afectada también, ¿ya? Entonces, igual va a haber un enrojecimiento de repente a los bordes de la ampolla, va a haber ampollas y el dolor obviamente sí va a haber. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver en la piel? Siguiente diapositiva, Nicole, por favor. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva ya se presenta, comparándola con la quemadura de primer grado, el antebrazo, noten ustedes que está lesionada. En el borde de la quemadura se ve una zona enrojecida, ¿ya? Esto acompañada de que en el centro, acompañada de ampollas, ¿ya? Estas ampollas ya dan referencia que yo ya me estoy encontrando con una lesión de quemadura, si hablamos de profundidad, de segundo grado. Bien, entonces aquí ya se ha presentado la lesión, no solamente del epidermis, que es la capa superficial de la piel, sino también de lo que es la dermis. Bien, entonces vamos a considerar recordando la participación de Melissa, ¿no? Cuando la persona o la víctima está expuesta a agua caliente, por ejemplo, estas personas que están expuestas ya a este tipo de causa, ¿no? Que es un agente físico, en este caso es un agente que es por agua caliente, puede generar este tipo de lesión por profundidad de segundo grado. Bien, entonces tengamos precaución cuando esté el paciente expuesto de repente a este tipo de eventos. Tenemos que conocer cuáles son las causas, porque no solamente es el más común, es la exposición a agua caliente, ¿verdad? O de repente ustedes de casualidad pegan, ¿no? El brazo, la mano en algún objeto caliente, ¿no?
y pueden producirse una quemadura de segundo grado, ¿ya? A veces el vapor también caliente, al cual nosotros podemos estar expuestos mucho tiempo, también pueden producirse este tipo de quemaduras de segundo grado. Entonces, siempre que ustedes intervengan a una víctima, siempre consultar. Si la víctima está consciente, está despierta, podemos preguntar cuál fue la causa que ha producido esa quemadura para poder conocer y también poder hacer el primer auxilio que necesita, ¿ya? Entonces, en caso de la quemadura de segundo grado, ha quedado muy claro comparándola con la de primer grado, ¿sí? Muy bien, entonces ahora vamos a ver la quemadura de tercer grado. ¿Qué tanta diferencia hay entre la primera y la segunda? ¿Ya? Siguiente diapositiva, estimada Nicole. Ya, aquí por favor, lo bueno es que la clase está grabada. En esta diapositiva sí ha habido un problema en la digitación. Aquí debería decir quemadura de tercer grado, ¿ya? Entonces, en este caso, para esta quemadura de tercer grado, vamos a hablar de un compromiso de las capas de la piel en el cual está afectado. Obviamente está afectada la primera capa, que es la epidermis, la siguiente, que es la dermis, y la tercera capa, que es la hipodermis. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden afectar en este tipo de quemaduras de tercer grado? También pueden ser vasos sanguíneos, tendones, nervios, los músculos, y algunas veces ese tipo de quemaduras pueden llegar a afectar hasta el hueso, ¿ya? Por eso es que cuando las personas que sufren este tipo de quemaduras de tercer grado tienen un olor característico, ¿ya? Huelen como si estuviera carbonizado. Entonces, ¿por qué? Porque a veces esta lesión, esta quemadura, afecta hasta el mismo hueso y crea ese olor característico de ese tipo de quemadura. Ahora, en cuanto a las señales, para poder identificar este tipo de quemadura se caracteriza porque la piel ya de los bordes se observan secas, bordes de la herida se observan secas, acartonadas. En estos tipos de quemaduras ya no existen dolor. Ahora, por ahí, por ejemplo, hay una diferencia entre las dos, ¿no? Habíamos hablado que las quemaduras de primer y segundo grado son quemaduras que sí presentan dolor, pero en caso de las quemaduras de tercer grado, ¿no? Eh, ya no, el paciente no percibe el dolor. ¿Y esto por qué? Porque, eh, ¿y esto por qué? Porque el paciente, como ha sido afectado, eh, las capas de la piel, pero esto a la par ha sido afectado los tendones, los nervios, que son justamente las principales partes, ¿no? De captación de la sensación, ¿no? Entonces, el paciente ha perdido sensibilidad, ¿bien? Entonces, no va a sentir dolor en este tipo de lesión, ¿bien? Ahora, ¿qué otra cosa es característico de este tipo de quemaduras de tercer grado? Es que también se va a observar, por lo mismo que ha habido quemadura intensa, ¿ya? También se va a ver una zona carbonizada, ¿ya? A los bordes de la lesión. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para observar la imagen. Bien, aquí nosotros tenemos una imagen, esta es una imagen de un paciente pediátrico que ha sufrido lesiones justo en las partes más sensibles, ¿no? Del cuerpo. Prácticamente ha abordado toda la superficie del cuerpo, cabeza, cara, la parte posterior del cuerpo. También ha tomado la parte superior, la parte anterolateral del cuerpo, ¿no? Prácticamente ha ocupado casi toda la superficie del cuerpo de la víctima. Entonces, si hablábamos acerca de las características de la quemadura por gravedad, este niño tiene aparentemente un mal pronóstico de recuperación.
Bien, entonces, si hablábamos de la quemadura de tercer grado, vean ustedes, tomando de referencia las primeras imágenes de primer y segundo grado, van a ver ustedes aquí nuevamente el antebrazo. Ha sido afectado, ¿no? ¿Qué se va a observar? Se va a observar una lesión acartonada, seca, ¿no? Va a haber, vean ustedes que hay una pérdida en la profundidad de la piel. No hay epidermis, no hay dermis, inclusive ha afectado parte del tejido subcutáneo en este tipo de lesión, ¿ya? Hay otras características como la observación del hueso quemado también. Pero, por ejemplo, en caso de esta imagen, no ha afectado el hueso. Pero igual estamos hablando de un tercer grado en caso de quemadura, porque ha habido afectación de las tres capas importantes de la piel. Bien, entonces vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Ya vimos entonces, de acuerdo a la profundidad. Nosotros tenemos las quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Bien, y cada una de ellas vamos a clasificarlas con referencia a las capas de la piel. Ahora, nosotros tenemos una clasificación de quemaduras según la extensión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de porcentajes? ¿No? Si está afectado el 50, 60%, ya. Ese porcentaje que yo les he mencionado al inicio de las diapositivas tiene que hacer referencia a esta en cuanto a su extensión. Porque si nosotros hablamos de qué cantidad de superficie ha sido afectada por quemadura en estas víctimas, nosotros debemos de tomar de referencia una regla. Nosotros le llamamos la regla de los 9 o también llamado la regla de Wallace. ¿Ya? Esta regla de 9, la regla de Wallace, se va a clasificar de tal manera, ya así como vemos aquí en la diapositiva. Primero, para tomar en consideración la parte del tórax de la persona, la parte anterior, vamos a tomar en cuenta que debe ser un 9%. ¿Ya? Si hablamos de la parte abdominal de un adulto, le vamos a colocar un puntaje del 9%. En caso de los miembros inferiores, cada miembro inferior, pierna derecha, pierna izquierda, cada una de ellas va a tener un porcentaje del 9% a 9%. En caso de los brazos, porque son más pequeños que las piernas, ¿no? En cuanto a la longitud, vamos a considerar cada brazo, ¿ya? La mitad de 9, que sería 4.5%, y el otro brazo de la cara anterior, 4.5%, ¿ya? Y en caso de la cabeza, la parte anterior, vamos a considerarlo en un 9%. Y la palma de la mano, ¿ya? Y los genitales lo vamos a considerar en un 1%. Ahora, vamos a poder nosotros con este porcentaje conocer la superficie, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan la diapositiva que vimos anteriormente del niño, ¿no? En el cual estaba quemada la cabeza, la parte posterior, la parte anterior del tórax? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una víctima que ha sido afectada en la parte del tórax y el abdomen, solamente la parte de adelante, esas dos partes del cuerpo, nosotros vamos a clasificarle que esta víctima ha sido expuesta, ¿no? A quemadura, dependiendo de qué tipo, primero, segundo, tercer grado, pero con una extensión de quemadura del 18%. ¿Se entiende, verdad? Si nosotros hemos tomado en consideración lesiones de quemadura y el paciente presenta lesión de quemadura en el tórax y en el abdomen, solo en esas partes, de la parte anterior, el paciente ha sido afectado en extensión al 18%. Si ha sido afectado, por ejemplo, la cara, cuello, tórax y el abdomen, ¿cuánto sería la afectación en cuanto a porcentaje de extensión? Pregunta para ustedes. Si se ha lesionado cara, cuello, tórax y abdomen, ¿cuánto es el porcentaje de extensión afectado en ese tipo de víctimas?
En ese caso tendríamos que sumar, ¿verdad? Serían 9 en la cara y cuello, tórax 9 y abdomen 9, que haría un porcentaje de extensión del 27%, ¿ya? Entonces, por eso hablábamos anteriormente en las diapositivas que si el paciente estuviera afectado entre un 50 y 60%, y dependiendo de qué tipo de quemadura es, vamos a ver a la gravedad a la cual está expuesto la persona. Si está en un alto grado de extensión de superficie de quemadura, tendría el paciente de repente un mal pronóstico, ¿no? Y hablamos de mal pronóstico, de repente que esto pueda afectar la salud o la vida de la persona y llegar a la muerte. Y lo otro es que la recuperación y la rehabilitación sea lenta, muy lenta, ¿ya? Entonces el paciente va a estar muchos días hospitalizado para sus tratamientos. ¿Va a sobrevivir? Sí, pero la rehabilitación y la recuperación va a ser muy larga, ¿ya? Bien, entonces, ahora sí, estimada Nicole, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, en cuanto a la clasificación según el agente causal, ya lo habíamos mencionado más o menos en la primera diapositiva, cuando hablábamos de quemaduras. Nosotros tenemos una de las causas, puede ser por frío, por calor, y cuando hablamos de eso, hablábamos de los agentes físicos, ¿de acuerdo? Ya Melissa había mencionado, ¿no? La exposición que la persona puede tener de repente algunos líquidos calientes, ¿no? Eso es un agente, es una afectación por agente físico, ¿ya? Eh, en caso de quemaduras también, por agente físico, tenemos el hielo, la nieve, este tipo también de exposición al frío puede causar quemaduras. Y cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los primeros auxilios para poder disminuir las lesiones en caso de heridas contusas? ¿No? Aplique frío. Pero cuando aplique frío, ya, nosotros tenemos que aplicar siempre el frío, pero esto envuelto con una tela o una toalla limpia y colocar en la herida. Imagínense que ustedes coloquen un paquete de hielo, ¿no? Algo frío, directo, directo a la quemadura, directo a la herida. Lo que se va a producir es una quemadura. En caso de herida, va a ser una herida contusa más quemadura, ¿no? Y va a depender de acuerdo a cómo ustedes están exponiéndolo, cuánto tiempo están exponiendo. Imagínense que dejaran por 3, 4 horas ese hielo, ¿no? De repente puede causar hasta una quemadura de segundo grado, ¿bien? Y si es una quemadura, no una quemadura sencilla, como una quemadura de primer grado, con la exposición al hielo, pueden producir hasta una quemadura que evolucione a un segundo grado. Entonces, siempre que se aplique, en caso de heridas contusas, aplicación de hielo, siempre está envuelto para evitar justo lo que estábamos mencionando ahora, que es una quemadura por un agente causal físico, ya que es el frío. Tenemos pues las quemaduras, también habíamos hablado por quemaduras eléctricas, ¿no? Y eso se puede hacer por, por industriales, ¿no? También por la electricidad, también esto ha habido también hace poco. Hubo una noticia aquí en Perú que unos jóvenes trabajaban en un lugar de comida rápida y estuvieron solamente regando, creo, las plantas en la parte de adelante de la empresa y creo que hubo un enchufe o algo que no estuvo bien arreglado. La cuestión es que la parte donde ellos empezaban a regar las plantas, parece que hizo un contacto de manera directa con esta electricidad que estaba empotrada en la pared del negocio de comida rápida y lamentablemente falleció. Falleció uno de ellos que falleció. Entonces, las instalaciones también a las cuales nosotros vamos a trabajar o estudiar, también son importantes de observarlas porque ese tipo de infraestructuras con esos defectos pueden acarrear a futuro algunos peligros, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, puede ser eso, ¿no? Afectación por electricidad. Lamentablemente aquí en nuestro país ha pasado eso con unos jovencitos
y en una empresa de comida rápida que es conocida a nivel mundial. Imagínense, imagínense si fuera un lugar, un restaurante, no sé, pues con un nombre muy sencillo, que no van muchas personas. Imagínense una cadena conocida a nivel mundial, ¿qué suceda esto? La verdad que fue un escándalo porque ellos manejan siempre un equipo de prevencionistas de salud ocupacional. Entonces, ese tipo de peligros o riesgos no deben suceder porque estas empresas cuentan con este tipo de miembros, de profesionales, ya que se encargan justo de evitar algunos peligros para sus trabajadores. Y miren lo que ha sucedido, ¿verdad? Entonces puede ser de empresas, puede ser puede ser también, habíamos dicho, de manera ambiental, de manera ambiental, y y bueno, también algunos equipos médicos también puede pasar. En caso de las radiaciones, también, ¿no? Ya habíamos hablado que una de las causas en caso de quemaduras por radiación, tenemos eh, la más conocida y a la que todos hemos de alguna manera estado expuestos, son las quemaduras solares, ¿no? Otra de las quemaduras, pero estas quemaduras que se dan por radiación, que son radiación médica, son los rayos X, pero para que se pueda realizar, ¿no? O afectar por este tipo de quemaduras por rayos X, hay que estar demasiado tiempo a exposición a este tipo de radiación. Entonces, no necesariamente, si alguna vez ustedes han realizado algún examen, ¿no? Y fue indicado una radiografía, por ejemplo, de tórax, que es la más usual, ¿no? Cuando uno va de visita a un médico, no necesariamente se va a producir una quemadura por esta exposición, porque la exposición que ustedes están afectados en ese momento, ¿no? Es corta. O sea, la duración es aproximadamente, ¿cuánto? 1 o 2 minutos, es muy corta. Así que por ese tipo de exposición no van a sufrir quemadura. Bien, y bueno, otras también son las sustancias radioactivas, pero eso ya correspondería de repente a otro tipo de profesionales que hacen este tipo de manipulaciones, ¿no? Bien, estimada Nicole, siguiente diapositiva. Bien, entonces, ahora sí, si nosotros hablamos, por ejemplo, de las quemaduras, ¿no? Y ya las hemos clasificado en primero, segundo, tercer grado, nosotros vamos a realizar los primeros auxilios para quemaduras leves. Si es quemaduras leves, hablamos de las quemaduras primero y segundo grado. ¿Qué vamos a hacer en ese tipo de quemaduras? Nosotros lo primero que debemos hacer es refrescar la zona quemada con agua fría, ¿ya? Sin presionar o hacer fricción o sobar esa zona que se quemó, ¿ya? Por favor. Si la persona está consciente, ya está despierta, está lúcida, yo le voy a preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la causa que generó ese tipo de quemadura? Eso es importante también saber, ¿ya? Porque si nosotros conocemos la causa, ya también debemos saber actuar. Imagínense que fuera una quemadura por ingesta de cloro, ¿no? No sé cómo lo conocen en otros países. Aquí en Perú es cloro, lejía, ¿ya? Este tipo de sustancias, a veces personas como niños, ancianos, pueden caer en confusión al momento de que manipulan estas sustancias, porque las sustancias a veces las colocan en botellas transparentes y hacen notar que son otra cosa menos cloro, ¿no? A veces piensan que son refrescos y las personas lamentablemente eh, consumen, ¿no? De manera casual y pues lo que se puede producir es una quemadura, ¿no? Una quemadura interna, el cual puede producir esofasitis o úlceras o lesiones en la parte interna del cuerpo. Esto por ingesta.
¿no? Ahora, nosotros también eh, tenemos que conocer cuál es la causa que la produce. Pero si fuera, por ejemplo, una quemadura externa, ¿no? Así como vemos en la imagen, es una quemadura en el dorso de la mano. Ese tipo de quemadura sabemos que la vamos a exponer a agua fría. El agua fría, hacemos referencia al agua de caño, ¿ya? Abran ustedes el caño, el grifo, y el agua que cae a chorro es el agua que va a refrescar, ¿ya? La parte superficial de la quemadura. Entonces, ¿qué queremos lograr con este tipo de acción? Lo que queremos es disminuir la combustión, ¿ya? Queremos disminuir la combustión que se ha producido ese calor, ¿ya? En la piel del paciente. Entonces, eso es lo que queremos hacer, reducir el calor. ¿Para qué? Para que esto no aumente, ¿ya? No aumente, no genere una expansión de la quemadura en la piel de la víctima. Por eso es que rápidamente tenemos que actuar en ese tipo de lesión. Ahora, cuando ya hemos nosotros aplicado ya a chorro este líquido por encima de la lesión, nosotros vamos a cubrir con una gasa estéril la zona afectada. Ahora pues, nosotros a veces si estamos en la calle, de repente no vamos a tener en nuestros bolsillos o en nuestras carteras una gasa, ¿verdad? Gasas, no creo que carguen, no sé, no es muy frecuente cargar una gasa en el bolsillo, pero de repente pueden tener una telita limpia, ¿no? Y con una tela limpia, nosotros podemos cubrir la zona afectada. Un momento, por favor, disculpe. Un momento, hay que brindarle un espacio en la misa. Al parecer está teniendo unos problemas en conexión, pero ya retomamos. Por favor, un momento. Ya, disculpen. Estimada Nicole, la anterior diapositiva, por favor. Bien, nos habíamos quedado, disculpen. Vamos a refrescar la zona de la lesión, ¿ya? Con agua fría. Luego esta la vamos a cubrir con una gasa limpia, ¿ya? O una tela, la que tengan a la mano. Luego vamos, esto, lo que yo les he colocado como tercer paso, es tomar en consideración que este tipo de quemaduras no necesitan nada más que aplicación de algo frío, ¿ya? En ese momento de tu primer auxilio no se necesita aplicación de alguna pomada o ungüento, ¿ya? Si es que no ha sido valorado esto por un médico. ¿Por qué? Porque efectivamente las quemaduras se pueden tratar con algunas cremas, ¿ya? Pero, o también hay unos parches que se pueden colocar
en las quemaduras. Pero esto nosotros como auxiliadores no tenemos a la mano. Y aparte, hay en el mercado un montón de cremas que se pueden aplicar para cualquier tipo de las quemaduras. Entonces, no a todas las quemaduras y tampoco a la gente causal que lo ha producido, ¿ya? Tenemos que usar una crema en especial. En el mercado van a tener alginato del calcio, van a tener sulfadiazina, el sulfato de plata, van a tener un montón de insumos, ¿ya? Cremas para cada tipo de quemadura. Pero como nosotros somos solo auxiliadores, nosotros en ese momento no podemos aplicar alguna crema, alguna pomada o algún ungüento, ¿ya? Entonces, esta observación, tómenlo en consideración cuando tengan que tratar o realizar un primer auxilio en caso de quemadura, ¿bien? Si la quemadura ya presenta ampollas, y ya estamos hablando nosotros de quemaduras de segundo grado, nosotros no vamos a reventar esas ampollas. ¿Por qué? Porque al nosotros reventar esas ampollas, podríamos producir una infección, ¿ya? Recuerden que si al reventar esa ampolla, lo que estamos haciendo es reventar la primera capa de la piel, que es la epidermis. En esa parte interna de la ampolla hay un líquido. Ese líquido es un líquido natural que es parte del cuerpo, ¿ya? Que ha tenido que salir por la quemadura, pero ha sido contenida por la primera capa de la piel. Pero esta se inflamó tanto que ha producido la ampolla. Si nosotros lo reventamos, estamos en una parte estéril del cuerpo, estamos exponiéndolo al medio ambiente. Recuerden que el medio ambiente, o también la parte superficial externa de la piel, tiene una carga bacteriana. Es una carga bacteriana normal. ¿Cuál es el problema? Que esa carga bacteriana normal, externa de la piel, si ustedes abren un espacio de la parte interna del cuerpo, estas bacterias van a ingresar. Va a ser una puerta para todas esas bacterias, va a ser una puerta y van a ingresar y van a producir las infecciones que nosotros no queremos, porque ya el paciente está afectado por una quemadura. Y lo que estamos agregando a esta quemadura es una infección. Entonces, recordando la primera clase de primeros auxilios, ¿cuál era? Que nosotros no podemos producir daño al paciente, ¿ya? No podemos producir ningún daño. Si yo no conozco, ya les había recordado, si yo no conozco los procesos o la forma como debe de tratarse o de cuidarse, entonces mejor yo no intervengo y lo que hago es solicitar el apoyo, ¿no? De otra persona que sí realmente conozca la atención debida para estas lesiones de quemaduras de segundo grado, porque si hablamos de ampollas, ya estamos hablando, ¿no?, de quemaduras de segundo grado. Bien. Y otro de los cuidados que se tienen que realizar, si es una quemadura, por ejemplo, de segundo grado, se recomendaría que esta persona debe ser trasladada a un centro hospitalario, ya, para que pueda ser valorado. Y ya lo que habíamos mencionado, de repente esta persona puede necesitar otro tipo de tratamientos, ¿no? Como es, por ejemplo, aplicación de un ungüento o de un parche hidrocoloides, dependiendo de lo que necesita el paciente, pero esto con la valoración previa de un médico, ¿ya? Entonces, esto para el segundo grado, porque las de primer grado todavía se pueden nosotros manejarlos en casa, ¿ya? Pero de repente las de segundo grado, como ya hay una lesión de la segunda capa de la piel, entonces sí se recomienda de que tenga que ser valorado por algún médico, ¿ya? Siguiente diapositiva, estimada Nicole. Bien, aquí estamos entrando ya a lo que son los primeros auxilios para quemaduras graves, ¿ya? En caso de las quemaduras graves, aquí la situación en cuanto a los cuidados, ¿ya?, van a ser algo parecidos, ¿ya? La primera es que nosotros este tipo de quemaduras las vamos a tener que también exponer, ¿ya?, al agua fría. Abren el caño, abren el grifo de lavadero de su casa y lo que van a hacer es refrescar, ¿ya?, la zona que ha sido afectada, ¿ya? Y como este tipo de quemaduras
Si hablamos de las quemaduras graves, ya estamos hablando de las de tercer grado, ¿ya? Si pasa eso, si pasa eso, nosotros vamos a anotar, ¿se acuerdan? Al borde de la quemadura se va a notar como una especie de piel seca, acartonada, ¿ya? Entonces, ese tipo de lesiones como están acartonadas, ya, prácticamente son ya partes de la piel que están muertas inclusive, ¿ya? Y eso sí, nosotros en este cuidado no vamos a retirar dicha piel, ¿ya? Eso eso que ustedes observan, esa quemadura donde ya prácticamente se ha perdido la irrigación normal, ¿no? Porque ya se ve de color negro, quemado, carbonizado, va a tener que ser desbridado por un profesional, ¿ya? Esto de repente ya lo tendría que hacer un médico de la especialidad del área del servicio de quemaduras, ¿ya? Y por ser un procedimiento donde se va a desbridar los bordes de esa herida, de la quemadura, se solicita que sea bajo apoyo de anestesiología. Entonces, por eso es que ustedes no podrían hacer ese tipo de cuidados, el retiro de esa piel muerta, en un primer auxilio. Ya tendría que ser esto ya realizado en un centro asistencial hospitalario, ¿no? Y por especialistas. Entonces, pero como es un corte y también puede afectar zonas que sí están íntegras, ahí puede producir dolor muy intenso. Por eso es que cuando se tenga que realizar este tipo de tratamiento, sí se necesita que el paciente esté dormido, ¿ya? Para que se pueda hacer este desbridamiento de la parte de la piel muerta. Otro de los cuidados que tenemos que tomar en cuenta es que a veces este tipo de quemaduras de tercer grado vienen acompañadas de quemaduras de segundo grado, ¿no? Que son, ¿por qué? Porque pueden presentar tampollas y al igual como les habíamos mencionado en las quemaduras leves, si se presentaran este tipo de lesiones, ¿no? Como ampollas, se recomienda de que no se tengan que reventar, ¿ya? Entonces, a ver, un momento, por favor. Bien, disculpe. Ya. Entonces, este tipo de lesiones habíamos mencionado que si hay presencia de ampollas, no se tengan que reventar, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos evitar es algún riesgo de infección, ¿ya? Por eh, aperturar o pinchar o pulsionar ese tipo de ampollas. Otro de los cuidados que nosotros debemos de realizar para este tipo de quemaduras es un control de los signos vitales, ¿ya? Porque como ha habido afectación de casi todas las capas de la piel, ¿ya? El paciente puede llegar a un shock, ¿ya? Entonces, si llega a un shock, nosotros tenemos que hacer control de los signos vitales. Ya habíamos hablado que el control de los signos vitales más importantes son el control del pulso, la frecuencia cardíaca, ¿ya? Otro de los signos vitales que también nosotros debemos de controlar en este momento es el control de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y como puede llegar a chocarse o evitar el shock, tenemos que valorar el estado de conciencia. Entonces, siempre que estén al cuidado o realizar los primeros auxilios a la víctima, siempre preguntar, ¿ya? ¿Cuál fue la fuente causal? ¿Cuáles son sus nombres también? ¿Ya? Entonces, esa entrevista que ustedes van a realizar también van a mantener de alguna manera despierto en todo momento a la víctima. Porque si el paciente se duerme, ¿ya? O de repente presenta respuestas incoherentes a la entrevista que ustedes están realizando, entonces ya estaríamos frente a un deterioro del estado de la conciencia. El paciente está entrando a un shock, ¿ya? Entonces evitemos ese tipo de contratiempo al momento que nosotros realizamos los primeros auxilios. Entonces siempre pregunten
o si ven que su paciente está empezando a dormir, es porque, ¿no?, el estado de conciencia está disminuyendo. Ya, entonces siempre pregunten y valoren en caso de estas quemaduras de tercer grado estos signos vitales. Estos dos nada más, que son los más, digamos que son los más importantes para evaluar si estamos frente a una quemadura grave, ¿no? Otro de los primeros auxilios que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Y esta sí es, aparte de la quemadura de segundo grado, y obviamente tercer grado, es un hecho que el paciente tiene que ser trasladado a un centro asistencial especializado. Tenemos que hacer de inmediato, ¿ya?, el llamado a estos servicios de emergencia. Ahora, la pregunta para ustedes, estos servicios de emergencia, ¿yo tengo que esperar que vengan? Imagínense que la víctima, ¿ya?, de estas quemaduras sea un hermano de ustedes, sea su papá, sea su mamá. La pregunta para ustedes, bueno, la profesora mencionó que tenemos que trasladar a la víctima, pero yo voy a esperar que un servicio de emergencia, o alguna ambulancia, los bomberos, o hasta la policía, tenga que venir a ese lugar donde se ha producido la quemadura y el paciente, su víctima, está despierto, orientado, no hay ningún problema. Ustedes pueden trasladar fácilmente a la víctima a estos centros hospitalarios especialistas, ¿ya? No hay que esperar, a no ser, ¿ya?, que sea de repente víctima de un incendio, ¿no?, en una casa, y ya recuerdan cuando hablábamos acerca de si nosotros realizamos los primeros auxilios, no debemos de exponernos, ya no debemos de exponernos, siempre observar que la zona que ustedes vayan a apoyar o ayudar tenga que ser segura. Si es así, están frente a un incendio y saben que hay víctimas dentro de esa casa, entonces no van a entrar ustedes, ¿ya?, y realizar los primeros auxilios. No, yo tengo que asegurarme. Y si yo veo que la zona no es segura para poder aplicar los primeros auxilios, no ingreso. ¿Pero qué hago? Yo tengo que llamar a un servicio especializado. En este caso, son los bomberos. Ellos son el personal capacitado para poder ingresar, hacer que el espacio, el lugar donde se está llevando a cabo este accidente, sea seguro, ¿ya? Si es así, ¿ya?, y se da esta situación, ¿no?, como un incendio masivo en una empresa, en la casa, lo ideal es pues que ustedes ya no realicen el traslado. Ahí sí sería ideal llamar a un servicio de emergencia que se encargue de reducir las llamas, ¿no?, de este incendio, y luego ya ellos, ¿no?, empezar a retirar a las víctimas de la casa, porque esa casa o lugar donde se llevó a cabo el incendio puede acarrear caídas, ¿no?, por la misma quemadura o por el mismo incendio que se lleva a cabo, la estructura puede ceder y nosotros no estamos preparados para ese tipo de eventos, pero los bomberos sí, ellos sí están muy preparados para esos casos. Entonces, ellos observan esa zona, se aseguran y lo que hacen es el retiro de las víctimas. Ya afuera, ya, nosotros vamos a poder ahora sí realizar los primeros auxilios, porque ya está fuera de peligro, está fuera del ambiente donde se ha llevado a cabo este accidente, ¿ya? Ahí sí tenemos que llamar un servicio de emergencia. Pero si se lleva a cabo una quemadura en la casa y mi paciente está despierto, y más aún es mi familia, yo puedo hacer el traslado de mi víctima hacia un servicio de emergencia, o un servicio hospitalario, ¿ya? Bien. Algo que me olvidaba mencionarles es que si al momento de controlar los signos vitales, mi paciente entra a un shock y evalúo que el paciente ya no tiene pulso o está disminuido y no presenta, al momento de evaluar la respiración, mi paciente no ventila o adecuadamente o su ventilación de repente es menor a 10 respiraciones por minuto,
o es mayor a 30 respiraciones por minuto, entonces es una persona que ya tiene que entrar a una maniobra diferente, ¿no? En este caso nosotros realizaríamos una maniobra del RCP, que nosotros ya hemos revisado en sesiones anteriores, ¿no? Que son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y obviamente para nosotros iniciar la RCP habíamos mencionado que sí tenemos que llamar a un servicio de emergencia. Si yo estoy sola, lo que yo voy a hacer es llamar por teléfono, poner en altavoz mi celular y voy a relatar a este servicio de emergencia que encontré, ¿no? En este caso, de repente, una víctima que no tiene pulso, no respira y ha sido expuesta a una quemadura grave. Entonces, como no presenta signos vitales, voy a iniciar el RCP y que traigan, por favor, a la escena un DEA, ¿no? Que era el desfibrilador externo automático. E inicio las compresiones rápidamente, porque teníamos ¿cuánto tiempo? Para que pueda ser reversible, es entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Bien. Estimada Nicole, siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, esta diapositiva que he colocado es nosotros aquí en Perú o de repente en otros países tienen costumbres de cómo reaccionar o cómo realizar los primeros auxilios en caso de este tipo de eventos, que son las quemaduras, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Perú tenemos costumbres de las abuelas que cuando se presentaba una quemadura se tenía que aplicar pasta dental o dentrífico, ¿no? Se decía que aplicando esta sustancia se reducía las quemaduras, ¿no? Y no era así. Lo que se generaba era todo lo contrario. Ya se generaba una quemadura un poco más profunda, ¿ya? Entonces lesionábamos más aún. No solamente ya la primera, sino la segunda capa también de la piel, imagínense. Pero era parte de las creencias de nuestras abuelas. Y lo hacían, y creo que en algunos sectores todavía se sigue haciendo, ¿no? Entonces, la recomendación, nosotros no podemos ir en contra de ciertas costumbres. ¿Por qué? Porque son costumbres de cada uno de nuestros países, es parte de nuestra cultura, pero sí podemos de repente realizar ciertas modificaciones, ¿no? Sin afectar ciertas costumbres, ¿ya? Porque la idea es no faltar el respeto. Entonces, entre las cosas que yo no debo hacer, ¿ya? Nosotros no debemos aplicar, habíamos mencionado, alguna sustancia como pomadas, ¿ya? O cremas, si no ha sido bajo supervisión o evaluación de algún médico, ¿ya? Entonces hagamos lo más importante, disminuir la combustión de la piel, o sea, que esa quemadura no siga quemando más aún esos tejidos, ¿ya? Entonces, aplicar pomadas, todavía no, ya todavía no, porque eso va a ser evaluado por un médico y él ya indicará qué tipo de cremas necesita mi paciente. Otra de las cosas que no debo realizar es que si la persona ha sido, por ejemplo, afectada de repente en el cuerpo, ¿ya? Ha sido víctima, así como vimos en el video, ¿no? Un niñito que se acerca a una olla que está hirviendo con agua caliente, este niño agarra la olla y toda la olla se le va encima, ¿no? De todo el cuerpecito, el cuerpo de repente le afectó, vieron que estaba con un vendaje, le afectó el rostro, le afectó el pecho, todo el cuerpo. Entonces, este niño le cayó el agua en la piel, y no solamente en la piel, sino también en la ropa que vestía. Ahora, esa ropa que ha estado expuesta, ¿no? Con agua caliente, ¿qué hago? ¿Lo retiro? No. Esa ropa, lo que se hace automáticamente es que se pega rápidamente a la piel. Entonces, esa ropa ya formó parte de la piel del paciente. Y si ustedes retiran esa ropa, es como si estuvieran retirando la piel de la víctima.
Entonces nosotros no podemos hacer esa acción. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros lo dejamos con esa ropa, ¿ya? Lo que se pueda retirar, lo vamos a cortar la tela y se retira, pero es cortar, no jalar, ya, no tirar la ropa, no, nada de ello. Lo que se pueda cortar, se corta y se retira. Pero si ustedes ven que ya la ropa está pegadita al cuerpo del paciente, ya se queda ahí, porque esa ropa ya formó parte del cuerpo de la víctima, ya es su piel y yo no puedo retirar, porque lo que voy a hacer es complicar más aún esa quemadura, ¿ya? Otro de los consejos que se tiene que tomar en cuenta es, si por ejemplo se presentara alguna quemadura en la mano o en los pies, ¿ya? Sobre todo en los dedos, cuando yo tenga que tratar esas heridas, ¿ya? Voy a vendar, porque habíamos dicho que podemos proteger con una tela o una gasa estéril, ¿ya? No voy a juntar los deditos, por si acaso, por cada dedito. Cada gasa va a ser envuelta ya por cada dedito, no la junten, porque si ustedes juntan estos dos dedos que han sido afectados por una quemadura, lo que van a hacer es que se peguen esos dos dedos. Entonces, ahora traten de separarlos. Sí se va a poder, pero lo que van a hacer es que al momento de separar va a haber un desgarro, vamos a romper el tejido, ¿ya? Otra vez, ¿qué hemos producido? Hemos pasado de las quemaduras, hemos pasado a heridas, ¿ya? Entonces, tratemos de evitar también este tipo de complicación. Si hay órganos, ¿ya? O en ese caso partes del cuerpo que han sufrido quemaduras, si es posible, separémoslo, ¿ya? Sobre todo lo de los dedos, ya sea de la mano o sea del pie. Bien, de repente otra costumbre, ya, que nosotros también tenemos, es que si observamos ampollas, ¿no? Las reventamos, ¿no? Agarramos una aguja y lo reventamos, porque pensamos que ese líquido que se ha acumulado por debajo de la piel es malo. Entonces lo reventamos. Ya sabemos nosotros que eso es lo que no debemos realizar, ¿no? Al contrario, debemos proteger esa parte, ¿ya? Y esperar que ese líquido que se ha almacenado, ¿no? Por debajo de la piel y que se ha producido una ampolla, se reabsorba de manera natural, ¿ya? A no ser, aquí es excepción, si la ampolla se observa de un gran tamaño, ¿ya? No es una ampolla pues chiquita como el tamaño de un lunarcito, no. Es una ampolla gigante, es grande, ¿ya? Esa persona tiene que ser trasladada a un centro hospitalario. Y ahí, en el hospital, sí se van a encargar de reventar esa ampolla. Pero lo van a realizar ellos, no nosotros, ¿ya? Eso para que ustedes solo tengan conocimiento nada más. Pero esas ampollas, ¿ya? Sí se pueden reventar, pero pues eso ya lo hace el personal médico. Y no lo va a hacer tampoco en el servicio que se da donde se hospitalizan todos los pacientes, no. Ese pinchazo de esa ampolla o que se reviente, ¿ya? Se va a realizar en sala de operaciones, en un lugar limpio, en un lugar estéril. ¿Por qué? Porque al momento también de reventar esa ampolla, lo van a hacer con un instrumental quirúrgico estéril. ¿Para qué? Justo para lo que habíamos mencionado, para que se pueda reducir los riesgos de infección. Bien, y cuando ya realicen ese tipo de tratamiento, bueno, ellos ya le van a proteger y le van a colocar unas sustancias para reducir los riesgos de infección. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos frente a este tipo de víctimas es que obviamente como todos los tipos de emergencias a la cual la persona puede estar expuesta, es no dejarlos solos, ¿ya? Siempre que estemos con una víctima, lo acompañamos hasta el final, hasta que seamos relevados, ¿no? Si nosotros hemos llamado a algún servicio de emergencia médica, lo que vamos a esperar es que ellos lleguen, nosotros reportamos cómo encontramos a la víctima
qué cuidados hemos realizado nosotros y después ya dejar al paciente con el equipo médico, ¿no? Ya asumiendo ellos la responsabilidad del paciente hasta que ellos ya luego dejen a la víctima a un servicio de emergencia. Y bueno, finalmente, alguna de las cosas que de repente nosotros tenemos que mejorar, ¿no? Es que la atención de la víctima, si nosotros ya presenciamos el accidente o el incidente al cual está expuesto la víctima y damos la solución con los primeros auxilios básicos, ¿no? Es realizar el traslado rápido si es que lo necesitará la víctima, ¿ya? Entonces no olvidemos que si es un paciente que puede ser de fácil traslado, ya está despierto, está consciente, pero sí necesita una evaluación médica por el tipo de quemadura que tiene, entonces nosotros podemos realizar. Si es un familiar o un conocido de ustedes, háganlo. No esperemos a que llegue el servicio de emergencia, porque en caso de nuestro país, estamos en otros lugares, pero nosotros vivimos un gran tráfico. Y para que llegue un servicio de emergencia tan rápido a su área de vivienda, la verdad que es bien difícil, en caso de nosotros, que la atención o el traslado sea rápido. Entonces yo sí les recomendaría que tenga que hacer los traslados. Si está despierta la víctima, ustedes lo pueden realizar. Y si no, y si ven que es un espacio donde se llevó a cabo este incidente y es peligroso para ustedes, sí se recomienda que llamen a un servicio de emergencia ya. Bien. Listo. Siguiente diapositiva, por favor, estimada Nicole. Bien. Aquí, Nicole, por favor, ayúdame. Si se puede aperturar el video. Bien. Aquí, gracias, Nicole. Aquí, antes de que pueda darle play, Nicole, este es un video para poder realizar los primeros auxilios en casos de quemadura. Y este tipo de quemadura es una quemadura leve, por si acaso, ¿ya? Es un evento que se ha llevado en casa y es justo en casa donde se producen casi la mayoría de todos los accidentes, ¿ya? Bien, ahora sí, Nicole, por favor, ¿podemos darle play? Espero que las galletas estén listas. ¡Au! Ahora hablemos de quemaduras. Hablando en general, hay 3 grados que son más frecuentes: primero, segundo y tercer grado de quemaduras, las de tercer grado siendo las más graves y potencialmente mortales. Las quemaduras de primer grado se caracterizan por ser una quemadura superficial que es normalmente roja y dolorosa. La quemadura de segundo grado se convierte luego en una ampolla, mientras que la quemadura de tercer grado es una quemadura de todo el grosor, que a veces incluso carboniza hasta el hueso. La forma en que tratamos las quemaduras es exactamente la misma: alejarlas de la fuente de la quemadura, A; B, enfriar la quemadura con agua; y C, cubrir la quemadura con apósito estéril seco siempre que sea posible, y llevar al paciente o la víctima al hospital. Cuanto mayor es la quemadura, obviamente mayor la complicación. Esta es una quemadura de gran tamaño y podemos ver ampollas. Algunas explotaron y otras no. La forma en que tratamos una quemadura de segundo grado en este caso es enfriando la quemadura, que vamos a mostrar en un momento. La quemadura de tercer grado será exactamente igual, pero realmente necesitamos acelerar el traslado de esta persona al hospital. Si tuviera un agente ardiente que causó esa quemadura severa, tenemos que estar pensando en qué más podría estar pasando. Estuvo involucrado en un incendio en el hogar, se asustaron e inhalaron una enorme cantidad de calor. El chamuscado de la nariz, la boca, el hollín en la lengua, significan que podrían haber inhalado esa ráfaga de calor, y ahora vamos a lidiar con alguna hinchazón de las vías respiratorias en un corto plazo. Estarán en un estado de dificultad respiratoria en pocos minutos. Estas son consideraciones en las que tenemos que pensar mientras vemos el manejo general de un paciente quemado.
También tenemos que pensar en el hecho que cuanto mayor es la quemadura, de hecho, cuando comienza a cubrir porcentajes del cuerpo, esta persona está perdiendo mucho líquido y también está perdiendo su sistema de calefacción y refrigeración. Así que el hecho de que ya lo hemos enfriado con agua y el hecho de que ya esté mojado probablemente, si tuviéramos que quitar su ropa con agua, significa que también pueden entrar en eventos de hipotermia, y es algo de lo que debemos ser conscientes todo el tiempo mientras estamos tratando al paciente, así como buscar signos de shock, pálido, frío, sudoroso y podría estar perdiendo el conocimiento. Ahora abordemos el tratamiento de esta quemadura específica que es de primer y segundo grado. Como dijimos antes, queremos asegurarnos de que revisamos al paciente por cualquier complicación potencialmente mortal, problemas de respiración, disminución del nivel de conciencia. Si eso sucede, vamos a llamar al 911 enseguida. En este caso, ella está bien, tocó su mano con un objeto caliente, y por eso está restringido solo la parte superior de su mano, en primer y segundo grado. Tiene ampollas grandes, pero no súper grandes, no en el brazo completo. Así que aunque ella va a tener algunas cosas en que pensar aquí, no es algo que pienso que pone en riesgo la vida. De hecho, en la mayoría de los casos, incluso en quemaduras graves, siempre y cuando no hayan afectado las vías respiratorias, no ponen en riesgo la vida en las primeras 6, 8, 10, 12 horas de la lesión. Son las complicaciones posteriores que comienzan a ocurrir como hipotermia, pérdida de líquidos, etc. Así que en este caso estamos lidiando con el manejo del dolor realmente. El agua fría va a ayudar a anestesiar la piel, va a ayudar a calmar esa área, pero tan pronto como la sacamos del agua va a empezar a doler de nuevo. Así que necesitamos pronto llevar a esta persona al centro médico o mejor aún, a la sala de emergencia donde podrían tener un centro de quemados disponible para tratarla adecuadamente, reducir las posibilidades de infección y ayudar al paciente con el manejo del dolor. Voy a enfriarla debajo del agua, independientemente del grado de quemadura, hasta que los tejidos estén totalmente fríos y la combustión haya terminado. Contrariamente a lo que se podría haber enseñado en el pasado, estamos realmente simplificando esto a un tratamiento. Cubrir después de haber enfriado, con un apósito estéril seco siempre que sea posible, y transportar al paciente a cuidados definitivos. Todavía seguiré evaluando a este paciente para detectar signos de disminución del nivel de conciencia, signos de shock y signos de complicaciones con su respiración. Pero, mayormente, de esto estamos hablando: mantener la herida limpia, agitarla lo menos posible, no estallar las ampollas y conseguir cuidado definitivo. Es la idea cuando se trata de quemaduras. Gracias, estimada Nicole. Bien, entonces, estos cuidados ya tenemos que reconocer cuando es una lesión leve, ya, una quemadura leve o una quemadura de segundo grado, ¿ya? Nicole, ¿dejaste de compartir la diapositiva? Ya, gracias. Entonces, para nosotros luego dar a conocer, antes de pasar a intoxicación y envenenamiento, ya, reconozcamos entonces cuál es una quemadura de leve y una grave. Si es leve, hablamos entre primer y segundo grado, ¿ya? Si hablamos de una quemadura grave, estamos hablando entre una combinación de tercera y segunda. En caso de las lesiones graves, tiene que ser evaluado en el lugar, ¿ya? Y ser trasladado de manera inmediata. Ya saben que el traslado tiene que realizarse dependiendo a la exposición que haya estado la víctima, ¿ya? Si no, yo lo puedo realizar y hacer yo misma el traslado, ¿ya? O si no, llamar a un servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque la situación de repente yo no lo puedo manejar. Entonces necesito el apoyo de un personal especializado para ello, ¿ya? Bien, ahora sí, estimada Nicole, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver ahora sí intoxicación y envenenamiento, ¿ya? Pasamos siguiente diapositiva. Bien, aquí también, como los otros temas, ya siempre es bueno traer un video, una imagen. Vamos a reproducir este video. Este video habla acerca de una situación que nosotros hemos llevado. Gracias, Nicole, por la pausa ahí. Este video que les he traído es un video de intoxicación, ya, por algunos insumos que nosotros mismos usamos en casa, ya. Y es porque en la época COVID
nosotros hemos tomado muchas consideraciones, sobre todo de limpieza. ¿Se acuerdan ustedes cuando alguna persona tenía que ir a visitarles a su casa? ¿Cómo ustedes daban la bienvenida a esta persona? Esta persona tenía que hacerse de repente, algunos le echaban lejía en el cuerpo, algunos los bañaban con alcohol de 96 grados. Entonces había todo un protocolo de limpieza para que la persona que va a visitarlos pues tenía que hacerse una higiene previamente, ¿no? Y nosotros para poder reducir, ¿no? La, el aumento del virus del COVID-19 en esa época, ¿no? Realizábamos combinaciones de sustancias químicas usuales que tenemos en la casa, ¿no? Algunos mezclaban lejía con bicarbonato y lo mezclaban con jabón o detergente. Entonces, esa combinación que nosotros realizábamos, ¿no? Algunos realizaban, ¿no? Para poder hacer una buena desinfección de la zona donde ustedes vivían, en este caso sus hogares, se estaban produciendo intoxicaciones o envenenamientos que ustedes no se daban cuenta que estaban realizándose por estas combinaciones peligrosas, ¿ya? Entonces, este video es un video de una, un documental pequeñito nada más del país de España. Entonces, vamos a verlo. Y ahora sí, Nicole, le damos play, por favor. Expertos son tajantes. Cualquier sustancia combinada con lejía se convierte en una mezcla explosiva. Por una mala manipulación de este producto, el Servicio de Información Toxicológica ha recibido más de 1.800 llamadas durante el confinamiento. Gente que mezcló lejía con vinagre, con alcohol, con lavavajillas, pero sobre todo con amoníaco. Esa mezcla produce vapores de cloramina que son muy tóxicos, que en contacto con nuestras mucosas se convierten en ácido clorhídrico, que es un ácido muy corrosivo. Entre los síntomas, irritación en las mucosas, en los ojos, en la boca, en las vías respiratorias y en la piel. La mayoría de los casos son leves, pero no todos. Los problemas graves, problemas respiratorios, disnea, y ante este tipo de situaciones pues lo que tenemos que hacer es evitar la exposición. ¿Cómo la evitamos? Aireando la habitación y, si es necesario, nos quitamos la ropa y nos damos una ducha. La explicación al aumento de intoxicaciones este mes y el anterior, un 15% más respecto al mismo periodo de 2019, está en el afán de desinfectar el hogar para evitar contagios. Que parece que es esa obsesión por acabar con el COVID-19 el que está produciendo este mal uso de las sustancias de limpieza. Y recuerda que para matar el virus basta con lejía y agua. La proporción adecuada, una parte de lejía por 5 de agua. Bien, entonces, no sé si alguno de ustedes habrá de repente realizado este tipo de combinaciones en búsqueda, ¿no? De una excelente y perfecta desinfección de sus hogares, ¿no? Pero ya saben que este tipo de combinaciones pues ha afectado también de manera, yo diría de manera silenciosa, porque como son vapores que no tienen de repente no se pueden ver, ¿no? Si son invisibles, entonces la persona lo aspiraba y no se daba cuenta, ¿no? Y lo que a futuro, ¿no? El paciente ya de tanta inhalación, ¿no? No percibía, ¿no? Que estaba siendo intoxicado por uno mismo, ¿ya? Así que esto como reflexión, ¿ya? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bien, entre los tipos de intoxicación tenemos un montón. De repente la intoxicación más común es la intoxicación alimentaria, ¿no? Pero vamos a definir este término, ¿ya? Hace referencia que es una reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica, llamado también veneno, el cual puede producir una lesión y si no se conoce la causa y no se trata de inmediato, podría causar la muerte, ¿no? Habíamos mencionado que entre las causas más comunes de intoxicación pues, son las alimentarias, ¿no? Y como veíamos en el video anterior, la intoxicación más común en la época COVID pues fue la inhalatoria, ¿no? Por haber manipulado tantas sustancias en búsqueda de la desinfección. Bien. Siguiente diapositiva, por favor, Nicole.
Bien, este es un término, ya cuando hablamos de agente tóxico, hablamos también de el término veneno, ya para que ustedes puedan saber. Y bueno, entre las sustancias que nosotros conocemos de manera habitual, son esas sustancias que nosotros a veces manejamos para la limpieza de las casas, ¿ya? Pero también algunos tienen pues en su garage, ¿no? O tienen algunas sustancias como gasolina o petróleo. Algunos que viven en pueblos donde usan para sus cosechas ya plaguicidas. Esos también son sustancias venenosas, de los cuales si nosotros no guardamos o almacenamos de manera adecuada, y no solamente ese tipo de sustancias, sino también las sustancias que nosotros manejamos en el hogar, no almacenamos de una manera adecuada, pueden ser muy fácilmente consumidos ya por personas vulnerables. Como habíamos mencionado, ¿quiénes son nuestros habitantes vulnerables en casa? Pues son los niños o hasta los adultos mayores, ¿ya? Siguiente diapositiva, por favor, Nicole. Bien, entre las causas habíamos mencionado ya una de ellas, que es la alimentaria, pero también tenemos algunos tipos de intoxicación por consumo excesivo de algún medicamento o drogas, ¿ya? Sustancias tóxicas, como las ya mencionadas, como la lejía, ¿no? O detergentes, que están muy fácilmente al alcance de los niños. Estas son tomadas de manera casual por estas personas y bueno, de todas maneras, pues puede producir una intoxicación. A veces también el almacenamiento inapropiado de los medicamentos, ¿ya? Pueden causar, ¿ya? Una intoxicación. Así que ya sabemos que si nosotros manejamos sustancias o medicinas, ¿no? También tienen que ser almacenados en un lugar especial, donde las personas eh, pueden hacer un manipuleo, ¿ya? De manera adecuada. Obviamente, un niño no puede estar expuesto a estas ciertas sustancias, ¿ya? Entonces coloquemos en lugares lejanos, fuera del alcance de ellos. La utilización, habíamos hablado de los insecticidas, plaguicidas, ¿ya? O algún tipo de cosmético derivado del petróleo, pinturas o soluciones para limpieza, también ya tienen que ser utilizados y almacenados en un lugar en el cual no esté expuesto personas vulnerables, ¿ya? Habíamos hablado acerca también de las inhalaciones de gases tóxicos, ¿ya? Esa es una de las causas y es lo que hemos visto en el video, ¿ya? La manipulación o consumo de plantas venenosas, bueno, eso es muy raro, pero hay personas que de repente viven en lugares alejados, ¿no? Tener mucho cuidado también con ese tipo de exposición. También se puede presentar intoxicaciones por ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, ¿ya? Y especialmente cuando estas sustancias alcohólicas están de manera adulteradas, vencidas o su almacenamiento es inadecuado, también pueden producir intoxicaciones. Siguiente diapositiva, Nicole. Bien, en cuanto a las formas que la víctima eh, puede ser expuesta, ¿ya? Nosotros sabemos que si es inhalatoria, es por vía respiratoria, ¿no? Si es también a través de la piel, es por sustancias de repente directa, ¿no? De plaguicida, lejía. Si es por vía digestiva, a veces por alimentos con mal almacenamiento, ¿ya? O alimentos que ya están vencidos también pueden producir algún tipo de intoxicación. O por vía circulatoria, a través de administración de medicamentos de manera excesiva, ¿no? O se ha tomado una dosis mayor a la que se ha indicado al paciente,
¿ya? O administración de algún medicamento por vías endovenosa, también puede producir por esta vía una lesión de envenenamiento o intoxicación. Siguiente diapositiva, Nicole. Los síntomas va a depender de cuál de las vías ha sido expuesta la víctima, pero de forma general el paciente va a sentir dolor, molestias, ya como pérdida de la conciencia, somnolencia, confusión, o puede sentir, en caso de intoxicaciones de manera alimentaria, puede presentar vómitos, diarrea, náuseas, ¿ya? En caso de intoxicaciones, envenenamientos por vía de la piel, puede producir quemaduras, erupciones en la piel, ¿no? Y bueno, los síntomas, entre ellos los más generales, habíamos mencionado que puede haber fiebre, palpitaciones, visión doble, irritabilidad, ¿ya? Un descontrol de los esfínteres. El paciente puede relajar los esfínteres y puede orinar o hacer deposición sin control, ¿ya? No puede controlar el paciente y empieza a eliminar. Siguiente diapositiva, Nicole. Y en caso de los primeros auxilios por vías respiratorias, nosotros, para todos los tipos de intoxicación, ya en forma general, nosotros tenemos que alejar a la víctima de ese veneno que ha causado la intoxicación, ¿ya? Nosotros tenemos que alejarlo. Si es, por ejemplo, por alimentos, el paciente debe dejar de comer. Si es por vía inhalatoria, yo tengo que alejar y buscar un lugar donde haya mucha ventilación, ¿no? Y que ese agente causal pueda disiparse y la víctima ya no siga inhalando, ¿ya? O si es por vía cutánea, de igual manera, ¿no? Alejo del agente causal y puedo de repente, en caso del cutáneo, yo puedo empezar a lavar esa zona, ¿no? Con agua a chorro para que esa sustancia o veneno pues pueda disiparse y alejarse de la piel del paciente. Siguiente diapositiva, Nicole. Habíamos hablado si es por la piel, tenemos que lavar, ¿ya? Con abundante agua, si es posible con agua y jabón para disipar ese tipo de veneno al cual ha sido expuesto la víctima. Y para todos los casos, ya que nosotros estemos enfrentando en cuanto a envenenamiento, tiene que ser sí o sí trasladado a un centro asistencial, ¿ya? Siguiente diapositiva, Nicole. En caso de las intoxicaciones por vía digestiva, nosotros tenemos que inducir al vómito, ¿ya? Pero para eso tenemos que conocer qué tipo de alimentos ha consumido el paciente también, ¿ya? Porque si, por ejemplo, ha consumido algún alimento o líquido, perdón, como la lejía, yo no puedo inducir a la persona a vomitar, por ejemplo, ¿ya? Porque esa lejía que se ha ingerido el paciente y ha quedado en el estómago, y si induzco al vómito, lo que va a hacer esa lejía es viajar nuevamente por todo el aparato digestivo y puede empezar a quemar, ¿ya? Si no lo hizo en una primera instancia o hizo una primera quemadura leve, pues esa va a ser grave. Entonces yo, antes de inducir o pedirle al paciente que trate de vomitar, es conocer qué es lo que ha consumido, cuál fue la causa, ¿ya? Y si no, hacemos ya luego todos los primeros auxilios, evaluar causa y automáticamente trasladar a la víctima a un centro asistencial. Siguiente diapositiva, Nicole. En caso de la vía circulatoria, necesitamos saber a qué ha sido expuesto. A una inyección de medicamento, de repente una picadura de insecto. Sí o sí, esta persona debe ser trasladada a un centro asistencial para poder colocarle un antídoto, pero para eso tengo que conocer a qué fue expuesto, qué tipo de medicina, o si fue también producida por alguna picadura de algún insecto, se le va a colocar este tipo de tratamiento, pero ya en la parte asistencial, a un centro de emergencia. Siguiente diapositiva, Nicole. Y aquí, bueno, estos son cosas que no debemos realizar, ¿ya? Provocar el vómito, pero esto salvo ciertas indicaciones que ya les mencioné, como por ejemplo la lejía. Ahí sí no vamos a inducir al vómito. ¿Vamos a neutralizar con un tóxico? No. Nosotros no vamos a dar algún remedio,
ya, para contrarrestar ese veneno. No, no es así. Yo conozco la causa y traslado a la víctima, ¿ya? Ya ahí en el centro asistencial ya verán qué es lo que van a administrar o de repente van a hacer una acción, pero eso nosotros no vamos a hacer en la casa al colocar un antídoto, un remedio casero, nada de ello, ¿ya? Tampoco le vamos a dar comida o bebidas, ¿ya? A una persona, sobre todo si está inconsciente, peor aún, porque si no todo lo que le estemos dando de repente puede ir a vía respiratoria y hacerse una parada respiratoria y esto evolucionar a una parada cardiorrespiratoria. ¿Y qué vamos a hacer? RCP. Ya tratemos de no complicar más a la víctima. Siguiente diapositiva, Nicole. Y bueno, estos son consejos para todas ellas, productos de limpieza, medicamentos, cosméticos o algún producto químico como los plaguicidas o insecticidas, todos esos tipos de insumos que nosotros de repente podemos tener en la casa, almacenemos en un lugar seguro, visible para ustedes, pero alejado del alcance de estas personas vulnerables, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado, eso es una forma de poder reducir ya los peligros en casa y que no se genere estos envenenamientos, intoxicaciones, porque son muy fáciles de que las personas pueden ser afectadas si nosotros no guardamos o resguardamos estos insumos que pueden ser peligrosos para la salud. Siguiente diapositiva, Nicole. Y bueno, como conclusiones de estas diapositivas es que la única manera de poder reducir, ya sean quemaduras o intoxicaciones, es que nosotros tengamos que prevenir. Si nosotros prevenimos, con ese es el mejor primer auxilio que nosotros podemos hacer, ¿ya? Y si ya estuvo expuesta la víctima, el actuar de nuestro tratamiento como auxiliadores debe ser rápido. Y luego hacer los traslados, si creemos conveniente, a un centro asistencial para que pueda ser tratado de estas lesiones de quemaduras o intoxicaciones. Muchísimas gracias. Con esto hemos concluido la sesión número 5. Disculpen de repente por los contratiempos. Para la siguiente sesión sí voy a yo misma presentar las diapositivas y no tener algún inconveniente con ustedes ni con nuestra querida coordinadora. Muchísimas gracias.